Hola, mi querido crononauta. Bueno, aquí estamos, día de hoy, Z7, IUX 20 de los 260. Eso quiere decir que estamos en el último IUX, en el último sello de tiempo de los 20 de la primer columna. Esto es del telar de la existencia. Acordate que en el antiguo Maya mundo se llamaba Solkin, pero para sacarle todos los misticismos en los que quedaron atrapadas esas civilizaciones antiguas, que obviamente eran muy ritualistas, hacían mucho arte de sus ideas mentales, por lo tanto venían muy bien para ellos, pero por ahí vienen muy mal para nosotros, o por ahí sirven para algunos de nosotros, pero no sirven para otros. Entonces, con Cronocracia lo que hemos intentado hacer es universalizar el conocimiento cronocrático y que sea accesible a todo tipo de persona de este mundo, porque es el único que hay. Y que seas judío, que seas cristiano, que seas admirador de la cultura maya o de la cultura egipcia o la caldea o los sumerios, o que te guste simplemente el trap o el heavy metal o sos punk, no importa cuál es tu tribu, no importa cuál es tu cultura, no importa cuál es tu creencia, el conocimiento cronocrático es igual para todos, porque lo que está haciendo el conocimiento cronocrático es crear tu chispa de energía, factorizar su energía para que se iguale a las sensaciones de ser todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Y que al completar toda esa cubicación de factorización de energía de la chispa vital, igualándose en la grilla de diseño 3D a tu cuerpo, resulte ser vos mismo. O sea, vos sos una idea autoexistente asociada a la forma física de tu cuerpo. Crees ser la persona de ese cuerpo, pero en realidad sos la chispa que toma conciencia en cada instante presente de ser ese cuerpo. Además sos una idea autoexistente, además sos una persona, además sos un ser humano. Y además por ahí sos punk, o sos heavy metal, o sos judío, o sos X cosa. Está, pero lo importante es que entiendas que tu energía es creada en base al sistema, programación y gobierno del tiempo. Y eso es la cronocracia. Entonces, en el telar de la existencia, los primeros 20 ya lo hemos completado en el día de hoy. Llegamos al tono 7, estamos en un Z7 y el tono 7 es el tono de la sintonización. Esto es excelente porque la vida de hoy la vas a poder sintonizar como si estuvieses en una radio y buscando la frecuencia. Estás buscando la sintonía con el dial y de pronto, ¿cuál será la frecuencia? ¿Cuál será la frecuencia? 1320, no te olvides. Bueno, en 1320, ¿en cuál estoy? Estás en el número 20 de los 260. Ah, estoy en Z7. Bien, ahí te sintonizas. Esa es la energía que se va a estar creando afuera tuyo. O mejor dicho, esa es la unidad de tiempo con la que se va a factorizar la energía de tu cuerpo a las sensaciones de aquello que está fuera tuyo. Entonces te va a dar la idea de lo que tenés afuera tuyo es Z7. Sean personas, sea el mundo, sea todo lo que nazca el día de hoy. Obviamente acordate que los otros seres humanos son igual a vos. Dentro de ellos mismos la energía es factorizada por el yux destino, o sea, el yux de sus nacimientos, y no por el yux del día. El yux del día es lo que tu yux interno está reproduciendo como mundo exterior. ¿Ok? Si tu yux interno estuviese en un día en donde el yux del día es el mismo que el de tu yux interno, el yux destino de tu existencia, la amortiguación de energía sería de igual a igual. En cambio ahora no es de igual a igual, porque Z7 tiene un mandato que lo rige a cumplir su existencia de una manera específica, mientras que vos quizás sos un X5 o un A3 o un F7, etcétera. Sos otro Yux, por lo tanto tenés otro tipo de comportamiento social, individual y etcétera, basado en el mandato de tu yux destino. Entonces, con el fuego universal. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a la joda del yuxismo, al cuentito mágico. Fue ego universal es. Fuegos universales. Fue ego. ¿Está claro? Entonces,
Acordate que yo te dije que eso es una batería de energía, que muy rápidamente sos todos los seres que existen. Por lo tanto, adentro sos un Yux y afuera tenés a 259, que son todas las cosas. ¿Está? Pero esos 259 crean un flujo espiritual, energético, existencial con vos mismo, como si fueses un toroide de energía y toda la energía de afuera vuelve hacia adentro y así circular, circular. Bueno, circulan ellos. Van de afuera para adentro, de afuera para adentro, de afuera para adentro. Está desde adentro, tu mente los comanda, van afuera, salen y son todas las cosas. ¿Ok? Entonces, en ese flujo de información, de datos, entre el adentro y el afuera, se produce el mundo y se produce el fuego universal. Está primero como agua universal con la letra P, el sello 9. Pero llegado al sello 20, esa agua universal pasó por un montón de otros Yux, pasó por un montón de otros sellos que cada uno tiene atributos específicos que lo llevan al sello 20 a ser vida, y cuyo poder es el fuego universal, porque es lo que fue ego en todos los anteriores. La letra Z tiene la capacidad de recordar a los otros 19 y saber específicamente que esos fueron egos de uno mismo, pero fue ego. Entonces, ¿con qué se alimenta la vida? Con fuego universal. O sea, la vida se alimenta con lo que fue ego de aquello que uní para ver sal y es. Todos ellos, todos esos, todas esas que son proyecciones psicológicas del yo soy, que se imprimen en las ideas, de las formas, de todo lo que hay alrededor mío, eso es la existencia. Y así se crea la existencia de todo lo demás y de uno mismo. Así que bueno, hoy llegamos a la letra Z, ya tenés la revelación de que desde la chispita sos un cuerpo y que con ese cuerpo creas un mundo y que llegado a Z7 tenés la posibilidad de sintonizar con la vida del mundo sabiendo que la vida del mundo la estás creando dentro tuyo con desdoblamientos psicológicos de vos mismo. Hasta mañana. Empezamos una nueva columna mañana, así que veremos cómo comienza. Va a ser un A8, pero bueno, no nos adelantemos al próximo. Quedémonos en el de hoy, viví el día de hoy. Recordá de tener el mandato en tu mente presente. Si te lo olvidas, releelo en algún momento del día. No es necesario que estés todo el tiempo fijándote en todo lo que tenés alrededor a ver si cada una de las cosas cumplen con el mandato del día. Eso sucede automáticamente. Y el conocimiento cronocrático, a medida que vayas aprendiendo cada vez más los atributos de las letras y los atributos de los números, de los tonos, vas a tener muchísimo más claro en tu psiquis la navegación del tiempo, vas a tener muchísimo más claro cuáles son las funciones de estas letras asociadas con los números de los tonos, y vas a poder lograr al fin del camino el diploma del crononauta. Chau, chau.